indígenas y afrodescendientes. Para empezar, a continuación, el doctor Aliro Borges Ramírez, rector de nuestra Casa de Estudios, dirigirá unas palabras de bienvenida. Mari Compuche, buenos días a todos los participantes a este seminario. Quiero agradecer particularmente la participación de nuestros expositores, de Livio Palechor, de Omar Ribeiro, Livio de Colombia, Omar Ribeiro de Brasil, y a nuestro hermano José Quidel desde el Gualmapu, quienes hoy día nos ilustrarán con una visión distinta. Efectivamente, tal como decía Ítalo, nos hemos enfrentado a una situación, a un problema global de una pandemia, pero que ha sido vista y tratada de una manera muy monocultural. Sin embargo, se pueden escuchar y conocer otras voces, otros planteamientos, otros sentires sobre el tema y sobre otros temas, con la riqueza que nos brinda la interpretación o la reinterpretación del fenómeno por parte de otros pueblos. En este caso, casos indígenas o afrodescendientes. Yo quiero agradecer a la cátedra particularmente y a la Dirección de Relaciones Internacionales de nuestra universidad por este esfuerzo en poner esta otra mirada respecto a lo que estamos viviendo hoy como sociedad globalmente, que sin duda nos afecta a todos, pero también nos ofrece una mirada tal vez muy parcial de cómo interpretar esto que nos está ocurriendo. Así que también quiero agradecer la presencia de todos ustedes que nos acompañan. Sé que tenemos audiencias de diferentes lugares de Latinoamérica y también les quiero dar la bienvenida a la Universidad Católica de Temuco, que esto sea una ventana también para que nos conozcan más y conozcan también todo el esfuerzo que hace nuestra cátedra Fray Bartolomé de las Casas por poner una visión distinta del hombre. Así que sean todos muy bienvenidos y muchas gracias por su audiencia. Muchas gracias a nuestro señor rector. Y bueno, la actividad que estamos iniciando tiene como finalidad, como ya lo mencionaba nuestra autoridad, y escuchar las diversas voces de los diferentes rincones del mundo. En este caso, 3 expositores de distintas partes de América Latina. Y de esta forma ofrecer la posibilidad de hablar desde nuestras diferencias en este incierto panorama desencadenado por la epidemia del COVID-19 y la crisis sanitaria mundial que ha desencadenado. Bien, para la sesión de hoy nos acompañan como invitados y los voy a mencionar en orden de intervención. Omar Ribeiro Tomás, de la Universidad Estatal de Campinas, del Brasil. Livio Palechor, de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural del Cauca, en Colombia, y José Quidel, de nuestra Casa de Estudios, la Universidad Católica de Temuco. Me voy a tomar unos segundos para mencionar las instrucciones de esta actividad. Sabemos que el tiempo es reducido y ello nos obliga a que cada expositor tenga un tiempo definido de 15 minutos. Para el caso de las preguntas que surjan desde nuestros oyentes y participantes, les vamos a pedir que las formulen por chat, por escrito, y que en la medida de lo posible anoten a quién de los expositores va dirigida la pregunta. Terminado el ciclo de las 3 primeras exposiciones, en la primera fase se dará inicio a un segundo periodo en el cual cada expositor contará con 5 minutos para responder las preguntas que se les formulen. Nuestro primer expositor. Nuestro primer invitado es Omar Ribeiro Tomás. Él es licenciado en Historia del Arte, bachiller en Arte Dramática y doctor en Antropología Social. Realizó su postdoctorado en el Instituto Max Planck para Antropología Social de Alemania, en Alemania, y es investigador asociado a diferentes casas de estudios europeas y americanas. En la actualidad se desempeña como profesor, como académico de la Universidad Estatal de Campinas. El doctor Ribeiro Tomás desarrolla investigaciones en el área de antropología de la guerra y el conflicto en la historia social del Caribe y del África. Ha realizado investigaciones en terreno en el sur de Mozambique, Uganda y Haití. Dirige un equipo
que realiza en la actualidad investigaciones en diferentes países africanos: Angola, Guinea-Bissau, Mozambique, Namibia y Sudáfrica. También desarrolla investigaciones en el Caribe, en Haití y República Dominicana, y en algunos territorios de Europa Central y Oriental, en particular Serbia, Bosnia y la antigua República Democrática Alemana. Le damos la palabra a nuestro invitado y tiene 15 minutos de exposición. Buenos días, muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar con ustedes. Voy a ser bastante rápido, voy a un poco decir desde dónde hablo en un primer momento. Bueno, hablo desde un gran pandemonio, o sea, Brasil está en una situación bastante particular y yo tengo el compromiso de siempre, desde hace un tiempo, siempre que hablo, decir de todo lo que es la presión que puede suponer estar viviendo y estar trabajando en un país que de pronto asume un ritmo autoritario. O sea, estamos en una situación muy, muy delicada, lo que tiene un impacto brutal en la pandemia. Bueno, yo coordino un grupo, como ha dicho Ítalo, y cuando empezó la pandemia inmediatamente organizamos un laboratorio a partir del cual empezamos a reunir relatos etnográficos, informes de distintas partes del mundo. Y estamos trabajando sin parar, sin parar ni un momento, y hasta ahora logramos reunir relatos locales de países de América Latina, bueno, de distintas partes de Brasil, de Chile, de Ecuador, de República Dominicana, Haití, de Estados Unidos, de Portugal, de Italia, de Bosnia, Hungría, Alemania, Austria, Reino Unido, Irán, Israel, China y de distintos países africanos: Mozambique, Malaui, Zimbabue, Tanzania, Sudán del Sur, Angola, Benín, Guinea-Bissau, Cabo Verde y Congo. Bueno, yo lo que os voy a presentar aquí para la discusión es la situación en Mozambique, que es el país con el cual tengo más familiaridad y que me parece que tiene una situación bastante interesante para nuestra discusión. O sea, la primera cosa que hay que destacar cuando hablamos de la situación en Mozambique es pensar en la naturaleza de la pandemia. O sea, Mozambique pasó en las últimas décadas por varias epidemias y podemos destacar sobre todo dos que son muy importantes. Una es el HIV, el SIDA, la epidemia del SIDA, y la otra son las recurrentes epidemias de cólera. Y hay que decir que en el caso de Mozambique estableció una gran dependencia con todo lo que supone un aparato internacional, que es la cooperación internacional, o sea, la presencia en Mozambique de grandes instituciones, con médicos y con todo un aparato que de alguna manera codeaba con los mozambiqueños en lo que se refiere a la lucha en contra de estas pandemias. Hay que decir que Mozambique es de los países más pobres del mundo y con una situación sanitaria bastante precaria. Esta pandemia tiene la particularidad es que empezó en los países centrales, lo que supone decir que parte del personal sanitario que estaba presente en Mozambique o que podía ir a Mozambique, sale de Mozambique o no va. O sea, se suma la situación sanitaria precaria de Mozambique con el hecho de que todo el aparato internacional deja de existir, incluso porque tenía que atender la situación dramática que se imponía en países como Bélgica, Italia o Portugal o España. O sea que hay una situación peculiar en lo que se refiere a la cuestión de la pandemia y está asociada al movimiento de las personas. O sea, hay gente que se va, los europeos, los cooperantes internacionales, el personal internacional se va, y por otro lado hay gente que vuelve. O sea, una gran cantidad de mozambiqueños, sobre todo los que trabajaban en Sudáfrica, cuando la situación empieza a ponerse grave en el mundo, Sudáfrica anuncia que va a cerrar sus fronteras. Entonces hay una gran cantidad, y como digo gran cantidad, es mucha gente, porque son centenares de miles de mozambiqueños que trabajan en Sudáfrica
que empiezan a volver y que vuelven a Mozambique. Y vuelven a Mozambique por muchas razones. De un lado, porque se sienten amenazados en Sudáfrica ante la crisis, pero hay un dato que me parece muy importante. Hay algo que horroriza a los mozambiqueños y a las mozambiqueñas, que es morir lejos de casa. O sea, la idea a todo el mundo, bueno, eso lo podemos decir, bueno, los europeos también no quieren morir lejos de casa, nosotros no queremos morir lejos de casa, pero como me parece que estamos discutiendo una cuestión que toca directamente digamos, la diversidad cultural, hay que decir que morir lejos de casa es algo que horroriza a los mozambiqueños, entre otras cosas, porque hay una clara percepción en Mozambique de que cuando uno se muere, uno se transforma en un espíritu y los espíritus tienen que estar cerca de su casa, cerca de donde nacieron, de donde están sus linajes. Caso contrario, habrá un gran desorden. Entonces, los primeros momentos de la pandemia, la característica fundamental fue esta tentativa de volver a casa y una tentativa que se hizo con bastante éxito, hay que decir, ¿qué pasó en Mozambique? O sea, una gran cantidad de personas que circuló de los países vecinos, sobre todo de Sudáfrica, y que circuló internamente para volver a su casa. Lo que supone también, hay una situación de gravedad, que este tipo de movimiento también supuso que el virus estaba caminando de un lado a otro con estas personas. Y las personas lo sabían, ¿eh? Pero la cuestión fundamental es que hay que volver a casa, hay que morir. Si me voy a morir, me tengo que morir con los míos. Caso contrario, tendremos un gran problema, ¿no? Y eso me llena de angustia. La paradoja de todo eso es que hay un tipo de ocupación del territorio en Mozambique que fuera lo que es la gran ciudad, que es Maputo, o la ciudad de Beira en el centro, o una ciudad en el norte del país que se llama Nampula, fuera de estas grandes ciudades no hay grandes conglomerados poblacionales. O sea, no hay multitudes. Hay un tipo de ocupación del territorio que se da por referencia a grupos domésticos, a familias que están alejadas una de la otra por un determinado territorio. Entonces la gente vuelve a casa, pero tampoco se reúne en grandes grupos de personas, ¿no? Lo que supone algo que a la vez que podemos poner el virus en movimiento, lo detenemos en un determinado momento en función de un tipo de ocupación del territorio. Eso me parece muy importante. Hay otra cuestión que desde el primer momento se puso en Mozambique en lo que se refiere al lenguaje corriente, que es decir, bueno, hay grupos de riesgo y si son los mayores que son afectados por la pandemia, en Mozambique no tendremos muchos problemas porque no hay mayores, o sea, la expectativa de vida en Mozambique es muy baja. Bueno, eso se reveló falso. O sea, en Mozambique, como en otras partes del mundo, la pandemia no afecta exclusivamente a los mayores, como en el caso de Brasil también está pasando, pero afecta bastante gente joven. Y en el caso de Mozambique hay una particularidad. Una parte de la gente que trabajaba en Sudáfrica trabajaba en las minas y por lo tanto tiene problemas, problemas de salud muy fuertes de lo que se refiere a sus pulmones. O sea, un chaval de 20 y pico de años tiene un pulmón absolutamente comprometido por el trabajo en las grandes minas, lo que supone un agravante. Entonces Mozambique ahora se enfrenta a la situación de que la población joven sí está afectada y por otro lado hay una población con una situación de salud ya comprometida, sea por la cuestión de los pulmones, sea porque estamos en un país que hay una prevalencia bastante grande de personas que son seropositivas. O sea, tenemos un total de la población seropositiva de un 15%, lo que supone un total bastante grande. Voy caminando ya al final porque voy a destacar un punto, que es lo que pasa particularmente en la gran ciudad, en la ciudad de... Bueno, una cosa importante, la población se retira, se va a sus
domicilios rurales que no son necesariamente pueblos, o sea, se organizan por grupos domésticos y se alejan de las carreteras, lo que es un punto muy importante. O sea, hay una conexión que cruza Mozambique de sur a norte del país, que es una gran carretera. La pandemia hace con que la gente se aleje de las carreteras, se distancie de todo lo que es este tipo de movimiento. Entonces, lo que encontramos son movimientos que, si de un lado parecen favorecer a la pandemia, de otro también promueven la protección en lo que se refiere a la pandemia. O sea, tenemos una situación un poco, yo diría, de espera, de expectativa con relación al virus en Mozambique. ¿Qué es lo que pasa en la ciudad, particularmente en la ciudad de Maputo, pero también en la ciudad de Beira, que son ciudades más grandes? O sea, el gobierno decretó, lo mismo que pasó en todo el mundo, medidas de alejamiento social o incluso de aislamiento. En el caso de Mozambique, lo que es el confinamiento es algo absolutamente imposible porque no hay mecanismos de transferencia de renta, o sea, no hay mecanismos, no existe la posibilidad de que el Estado, como está pasando en Europa o en varios países de América Latina, de hacer llegar una pequeña suma que sea de recursos para que alguien se quede en casa. Eso no existe, no hay la tecnología para ello. Hay en Sudáfrica, pero no en Mozambique. No hay la tecnología para ello y no hay el recurso, ¿no? Entonces, el confinamiento es absurdo. ¿Qué es lo que hace el Estado? Digamos, el Estado pasa a exigir determinadas reglas de aislamiento que supone el cierre de comercios, el cierre de bares, el cierre de evitar el comercio de calle, o sea, sobre todo las mujeres, que son las que hacen el comercio de calle. Estas mujeres tendrían horarios muy específicos para poder hacer su comercio, ¿no? Y el Estado, ¿qué es lo que hace? El Estado se presenta a la población solamente con el aparato represivo en lo que supone a este tipo de alejamiento social. ¿Qué es lo que vemos en Mozambique? En Mozambique vemos de alguna manera el renacer, o digamos la evidencia de que el gran clivaje que era del tiempo colonial sigue existiendo en el tiempo postcolonial. O sea, todo lo que son los barrios populares de la ciudad de Maputo pasan por un tipo de vigilancia por parte del aparato del Estado que supone la violencia con relación a la gente y supone el robo de sus cosas. O sea, una señora que está vendiendo sus productos, de pronto se expone a que viene un agente del orden, un policía, y simplemente le roba sus productos, ¿no? Y un chaval que está caminando en la calle fuera del horario prescrito, lo que supone es que le puede pegar golpes el policía. O sea, hay situaciones de este tipo de violencia en la periferia de la ciudad y lo que es el centro de la ciudad, que actualmente está... la parte, digamos, la antigua ciudad colonial, que está ocupada sobre todo por burócratas del Estado, por empresarios y por gente conectada con el aparato internacional, hay una gran tolerancia en lo que se refiere a la apertura de los bares, de los supermercados y todo eso. O sea, de alguna manera, y con eso voy caminando a la conclusión para quedarme en mi tiempo y absolutamente disponible a cualquier pregunta que se me pueda hacer, la pandemia reveló en Mozambique, es como que la sensación que uno tiene es que la situación de pandemia hizo con que cada país se enfrentara a lo peor que tiene de uno mismo, ¿no? O sea, en el caso de Brasil, lo que quedó evidente en lo que se refiere a la pandemia es la violencia del Estado, la desigualdad social y el racismo estructural. O sea, como algo que se revienta delante de los ojos de uno, ¿no? En el caso de Mozambique, lo que quedó claro es que hay una separación bastante grande entre lo que es el mundo campesino, que encuentra sus mecanismos de evitar la propagación del virus, y el mundo urbano, que está absolutamente partido entre aquellos de las periferias de la ciudad, que serían los antiguos indígenas, como se llamaba en el periodo colonial mozambiqueño, que acabó hace poco el periodo colonial, y que están expuestos al robo y a la violencia del Estado,
y aquellos que están cercanos al Estado y que tienen protección del Estado. O sea, yo era eso que tendría para hablar por ahora y absolutamente dispuesto a las preguntas. Creo que hablé exactamente los 15 minutos, Ítalo. Sí, efectivamente. Muchas gracias, Omar Ribeiro. Poquito menos de 15 minutos. Pero... Bueno, o sea, ya no para las preguntas. Muchas gracias. Agradecemos a Omar Ribeiro Tomás y continuamos con la intervención de Livio Palechor Arévalo. Livio Palechor es indígena yanacona del pueblo quechua del resguardo indígena de Huachicono, ubicado en el macizo colombiano. Maestro y especialista en antropología jurídica, posee una gran trayectoria y un marcado compromiso con su pueblo. Fue coordinador general del Programa de Educación Bilingüe Intercultural del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y posteriormente coordinador general, o lo que se denomina en otras partes rector, de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIN. Se desempeñó como representante de las organizaciones indígenas al proyecto de educación intercultural bilingüe PROEIP, que más tarde asumido por la Fundación PROEIP Andes, de la cual Livio Palechor fue su presidente fundador. Formó parte de la Universidad Indígena Intercultural, UI, como integrante del Consejo Académico. En ese marco, se constituyó la Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias de Abya-Yala, Ruicay, y simultáneamente fue parte de la Cátedra Indígena Intercultural, de la cual fue su penúltimo coordinador. Es considerado como mayor, reconocimiento entregado por el Consejo Regional Indígena del Cauca por su trayectoria y compromiso con los pueblos indígenas de esta región. Le damos la bienvenida a Livio Palechor Arévalo, le entregamos por 15 minutos la palabra para que exponga en este seminario internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación a este evento que es de gran importancia para los pueblos. Digamos, empezar diciendo que en Colombia los pueblos indígenas venimos de un trasegar bastante dificultoso, de mucha lucha, de mucha resistencia, y por eso en algún otro evento estaba planteando que pues que hay dos grandes pandemias en el mundo para nosotros, y la primera tiene que ver con esa persecución implacable que han hecho los gobiernos con unas políticas liquidacionistas, políticas de exterminio, y que a eso hemos tenido que responder permanentemente para pervivir como pueblos. Entonces, esa pandemia ha sido, o más bien ha obligado a que nuestros pueblos en Colombia nos organicemos y estructuremos un proceso de resistencia en una lucha permanente por reivindicar los derechos de nuestros pueblos. En esa medida, digamos que cuando aparece este bicho, cuando aparece la peste aquella a nivel mundial, nosotros asumimos inmediatamente la responsabilidad al interior de nuestros territorios indígenas. Particularmente en el departamento del Cauca, el aislamiento lo iniciamos primero nosotros a través del Consejo Regional Indígena del Cauca, emitió los mandatos y a nivel de cada uno de los pueblos tomó las medidas que consideró pertinentes. El aislamiento consistió en principio en el cierre de fronteras, lo que significa que no se dejaba entrar ni salir a nadie del territorio indígena
para evitar el contagio. Entonces, en esa medida, cada uno de los pueblos, en virtud de el derecho de autodeterminación y autonomía, asume todas las tareas que tienen que ver con el fortalecimiento al interior de los pueblos para evitar el virus. Entonces, ese cierre de fronteras, junto con un proceso de manejo de alimentos al interior, ha permitido que tengamos en este momento menos contagio. Podríamos señalar que no en todo el territorio, en todo el territorio caucano, no se han presentado casos, tal vez 1 o 2 casos, bueno, sin confirmar, pero de resto todo ha sido posible gracias al trabajo de nuestros pueblos. Pero digamos que el Estado, a través del gobierno, igual tomó medidas para el aislamiento y inmediatamente nosotros cerramos actividades. En el caso de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, cerramos actividades desde el 19 de marzo, pero previo a ese cierre, entonces nuestros mayores espirituales hicieron todo un proceso de defensa espiritual, y a cada uno de nosotros nos entregaron medicamentos ancestrales para que los preparáramos en nuestras casas. Entonces, se hizo todo un proceso integral entre el manejo de la salud, el manejo de la alimentación, el manejo territorial para poder hacerlo. Claro, esto no sería posible si nuestras autoridades en principio tuviésemos una autonomía bastante ganada a nivel de todo el territorio nacional, que tuviésemos unas autoridades y comunidades con la posibilidad de implementar la justicia al interior de los territorios, si no tuviésemos una guardia indígena ordenada, disciplinada para hacer el ejercicio que hace en cada uno de los sitios de control. Entonces, hasta ahora, todo lo que es el territorio indígena en nuestro departamento y bueno, y en muchos otros de aquí del país, está en aislamiento, está bajo control, y seguimos en esas mismas condiciones. Tenemos dificultades, por supuesto, en términos de alimentación, en términos de algunos insumos que se requieren para los sitios de control. Entonces, se ha hecho un trabajo también de exigencia al gobierno nacional para que coadyuve con esos recursos. Eso no quiere decir que estamos supeditados solamente a esos recursos, sino que al interior de nuestras comunidades también se vienen haciendo protocolos desde la sabiduría ancestral. Entonces, mientras en algunos casos se aplican medicamentos como alcohol, como este tipo de desinfectantes, ya en muchos sitios de control, por ejemplo, existen lo que podría llamarse nebulizaciones de plantas, llámese eucalipto, llámese romero, y se le da a cada persona que entra y sale, se le hace ese tratamiento, pero también se le da aguas de plantas medicinales, son todos medicamentos ancestrales. Entonces, esto significa que nosotros, por ejemplo, a estas alturas, el gobierno, por presión de los grupos económicos, está tratando de levantar el aislamiento. En efecto, ya se empezó a levantar. Pero nuestros pueblos indígenas, o sea, nuestras autoridades aquí en el departamento del Cauca, dijeron inmediatamente que hasta que no
no se valorara a nivel de los territorios indígenas por las autoridades nuestras, que son 126 cabildos indígenas, reunidos en una figura que llamamos Junta Directiva de Autoridades, hasta que ellos no hagan una valoración interna de las posibilidades de un levantamiento sin mayores riesgos, no lo van a hacer. O sea que estamos hablando de decisiones muy desde la justicia propia, pero también desde la aplicación de la autonomía. En esa medida es importante decir que nuestra organización, ya a postas de los 50 años de lucha, de resistencia, ha venido forjando todo un proceso integral de defensa de los pueblos, que está en función de 4 principios básicos. El principio de territorialidad, con todo lo que significa territorio, tanto desde la cosmovisión como desde el Estado de Derecho. La cultura, para poder mantener nuestros ejercicios, nuestras prácticas culturales también en toda su extensión. Un proceso de identidad que es muy alto, esa identidad como indígena, como pueblos, como organizaciones, y el principio de la autonomía. Esos principios básicos son los que nos han permitido a estos 49 años de vida organizativa poder realmente enfrentar este tipo de situaciones. Porque el mundo indígena justamente no es la primera vez que tiene que afrontar este tipo de emergencias. Aquí en Colombia han habido, aquí particularmente en el Cauca, un fenómeno natural, una avalancha, a partir de un movimiento telúrico bastante complicado. Pero nuestras autoridades ya habían previsto esto, nuestras guías espirituales ya lo habían previsto, y por eso el número de víctimas fue realmente poco para la magnitud de la catástrofe. Entonces, en esa medida, todos los pueblos tratamos de regularnos por esos 4 principios y permitir entonces que las prácticas de ese buen vivir, de ese summa causae que estamos en construcción, puedan hacerse efectivas. En el tema de los procesos educativos, nosotros logramos en principio trabajar de nuestra universidad, orientadores, no le llamamos profesores, le llamamos orientadores. Ellos empezaron a hacer todo un proceso de capacitación para poder abordar temas de investigación a distancia, aunque nuestra universidad no todo el proceso de formación tiene que ver con encuentros presenciales, ¿no? Tiene una parte presencial que le llamamos encuentros, que vale el 50%, y el otro 50% está repartido en un procesos de investigación, procesos de práctica en la comunidad y procesos de autoformación. Entonces, esa estructura pedagógica ha permitido que tengamos menos dificultades en el ejercicio pedagógico. Pero ya en vista de que la emergencia continuaba, inmediatamente comenzamos a trabajar con estudiantes, también a la distancia, y esto lo hemos hecho pues gracias a ese, comillas, modelo que tenemos como universidad, y hemos tenido, pues sí, algunas dificultades, sobre todo donde los medios no llegan, como dicen, la señal de internet, bueno, de telefonía es muy regular, pero de todas maneras venimos haciendo todo este ejercicio. Esto en la medida que se ha ido, bueno, prolongando esta situación,
la venimos también de alguna manera paulatina, organizando al interior de los territorios, porque esa es una gran ventaja de nuestro proceso educativo universitario, y es que los procesos no los centralizamos en las ciudades, en los pueblos o cabeceras municipales, sino que está en el territorio. Entonces, eso ha permitido que podamos hacerlo. Ese proceso de formación ha servido muchísimo porque nuestros estudiantes y nuestros orientadores en territorio han apoyado a todos los procesos que está realizando las autoridades, las comunidades, los pueblos en defensa de la situación sanitaria. Ahora, la organización en este momento, y debo decirlo porque comencé hablando del tema de la persecución, es lamentable, pero real decir que la cantidad de víctimas, de personas fallecidas en los territorios indígenas no obedece precisamente al virus, sino que obedece a la persecución que sigue siendo vigente en épocas de pandemia, aún en esta situación de emergencia. Los aparatos estatales, los aparatos del gobierno, organizaciones fuera de la ley insisten en exterminarnos, y hay realmente muchísimos fallecidos, pero por problemas de violencia que vivimos en nuestros territorios. Os desea prácticamente a diario tenemos información de compañeros asesinados en los territorios. Hasta hace 2 días asesinaron un compañero en un territorio. La Guardia Indígena detuvo a 7 de los involucrados en el asunto, pero es bastante diciente, y por eso no solamente aquí en el departamento del Cauca, sino a nivel nacional tenemos esa situación más grave, como digo, por efectos de las dificultades del conflicto violento, que por la pandemia como tal. De todas maneras, la organización, nuestros cabildos no cesan de trabajar, y venimos, por supuesto, permanentemente en construcción de cada vez más procesos que permitan la defensa, pero también hemos hecho apoyos solidarios como organización a la población vulnerable. Por ejemplo, hace unos 20 días, tal vez un poco más, se hizo un trabajo mediante el cual nuestros pueblos recogieron comida en el campo y se trajo hasta aquí a la ciudad de Popayán para entregarle a remesas de toda la producción agrícola a personas, pues las personas más necesitadas. Estamos hablando de 5.000 apoyos a una población vulnerable aquí en la ciudad de Popayán. Y de la misma manera se ha venido trabajando permanentemente en ese proceso de solidaridad con otras organizaciones y población que tiene esas dificultades. Bueno, se acabó el tiempo. Dejo esas palabras sobre la mesa y ya tendremos en algún momento la posibilidad de responder algunas preguntas. Muchas gracias. Hola, sí, tuvimos algunos problemas con Ítalo, que es la persona que está conduciendo este seminario. ¿Podemos esperar unos minutos? Bueno, mientras tanto, podría dar el paso al tercer expositor, si es que me permite.
Son cosas que pasan, ¿no? Bueno, voy a dar paso al tercer expositor. Agradecemos a Livio Palechor Arévalo. Y damos paso a este tercer expositor, es profesor de Educación General Básica, mención Ciencias Sociales, magíster y doctor en Antropología Social. A lo largo de su desempeño docente ha sido profesor en escuelas básicas y universidades. Además ha participado en investigaciones en derechos humanos, educación, desarrollo y lingüística. En la actualidad es asesor de la Vicerrectoría Académica de nuestra universidad y es profesor directo de la Cátedra Fray Bartolomé de las Casas. Es integrante del Centro de Estudios e Investigaciones de la Comunidad de Historia Mapuche y del Centro para la Formación y Desarrollo de la Salud del Pueblo Mapuche, Tainchemotuam. Es loco del Rahue Utuguectu y damos la bienvenida a José Kidel Lincoleo. ¿Cómo está, don José? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Mari, con Puché, Alquetorelu, Ka Peñero Tofachi, Nochamcahuén. Un cordial saludo a cada uno de los videntes. Volvió Ítalo. ¿Qué tal, Ítalo? Bueno, voy a ser el tercer panelista hoy día de este seminario de monoculturalidad en tiempos de pandemia, una perspectiva desde los pueblos indígenas y afrodescendientes. Políticas públicas en América Latina es el título de este trabajo que hemos iniciado a partir de hoy día y con las exposiciones de los profesores de Brasil, de la Unicamp, Omar, y el profesor Livio Palechor desde Colombia. Bueno, todo el mundo ya está sufriendo, viviendo esta situación de pandemia que surge en un lugar del mundo, se expande y ha comenzado a afectar, ¿verdad?, a toda la especie humana, como nunca en la historia, y esa situación nos ha llevado a reflexionar sobre las distintas situaciones que cada pueblo, que cada realidad está enfrentando, viviendo este tema de una determinada manera. Lo que nos afecta a nivel global, para nosotros igual es interesante analizar cómo se visibiliza esta forma de agresión a la vida, ¿no? Es importante también poder observar la forma en que se enfrenta y la forma en que fundamentalmente los estados nacionales, a través de sus políticas públicas, toman medidas y también toda la propaganda que se desarrolla con respecto a este mal. Lamentablemente, todos estos temas, incluyendo la vida y la muerte de las personas, también se transforman en elementos para las políticas, para un juego político también de los distintos países, y lo hemos observado que en algunos países lamentablemente ha sido catastrófico, como el caso de Brasil, ¿verdad? Y también el caso de nuestro país. Y lo que nosotros quisiéramos mostrar y lo que hemos venido reflexionando sobre este tema tiene que ver fundamentalmente con esta monoculturalidad, esta forma hegemónica de mostrar el fenómeno, de asumir el fenómeno obcecado en una visión etnocéntrica de la hegemonía cultural, ¿no?, de una sociedad que es impávida y que es totalmente ciega, sorda y muda a las otras formas de pensar, de percibir, de creer y de sentir. Nos referimos a la diversidad que existe dentro de estos países latinoamericanos, por ejemplo. Los países creen que están constituidos bajo una cultura, bajo una sola cultura, bajo una sola mirada, bajo una sola forma de ver, y así lo han hecho
en todo momento, así lo han hecho ver. Pero esta crisis pandémica, nosotros como país venimos viviendo la segunda crisis, primero una crisis social, del estallido social, del 18 de octubre, ¿no? Donde se caen muchos de los paradigmas que el país estaba trabajando, sobre la cual venía constituyéndose, construyéndose, y luego viene este tema de la pandemia. Por lo tanto, y para nosotros los pueblos indígenas, en el caso del pueblo mapuche, es una pandemia más, ¿no? De la que históricamente hemos sufrido. Las pandemias también que tienen que ver con otras enfermedades que se trajeron desde el momento de la colonización, luego el proceso de la inclusión de parte de los estados nacionales, tanto chilenos como argentinos, todo el tema de la masacre, todo el tema de la violentación, el tema de la usurpación, el tema de la persecución política, la muerte, las enfermedades, toda esta exclusión, toda esta invisibilización histórica a la cual hemos sido sometidos como pueblo, se viene a sumar también esta otra. Y en este sentido quisiéramos nosotros también hoy en día, en pleno siglo XX, o siglo XXI, ¿verdad? Todavía denunciar esta invisibilización que se hace tan catastrófica a esta altura de la vida. Nos referimos cuando estamos observando todo el proceso, de cómo se enfrenta de manera comunicacional, por ejemplo, toda la ausencia del mundo indígena en los medios de comunicación, en las políticas de difusión, de prevención de las enfermedades, y estamos frente a un fenómeno de la muerte. O sea, aquí ya se han suscitado muchas muertes de muchos hermanos y hermanas de nuestra gente, pertenecientes a los pueblos indígenas de este país, ¿no? Y entonces, esta crisis también es un momento para poder nosotros conversar y también reflexionar acerca de cómo vamos a continuar después de esta crisis, qué es lo que viene después, ¿no? Entonces, este fenómeno, nosotros en un escrito, como organización de acá, de nuestro pueblo, hemos definido que toda esta monoculturalidad, de la cual también es una pandemia para nosotros, porque nos invisibiliza, porque no nos muestra, porque no nos considera, no nos escucha, nosotros definíamos que son todas las culturas, han desarrollado códigos de comunicación para hacerse entender. Estos pueden ser referidos a colores, formas, números, ciertas simbologías o rituales. La lengua también es una de ellas. No sé, en el caso de nosotros tenemos el mapudungun, que está totalmente vigente, vivo. En estos términos, el monoculturalismo es la incapacidad de entender, de aceptar y moverse en esas otras culturas y sus códigos. Entonces, ese es el primer gran problema que yo quiero poner en la mesa para esta mañana, ¿no? La segunda parte quiero abordar tiene que ver con la idea de pandemia, ¿cierto?, desde el conocimiento más tradicional de nuestro pueblo. No es la primera pandemia que se enfrenta, sino que han habido muchas, ¿verdad?, relacionado tanto con enfermedades biológicas como también situaciones de opresión y de guerra, y la cual se ha sobrevivido como sociedad, como pueblo. Todas estas pandemias han dejado, obviamente, lecciones y han dejado muchas heridas en el trayecto de nuestra sociedad. Nosotros, como pueblo, tenemos métodos de transmisión de conocimiento que son propios de muchos de los pueblos indígenas que compartimos, ¿cierto?, esta forma. Nosotros hablamos fundamentalmente, uno de ellos es la dimensión de la oralidad, pero esta oralidad tiene múltiples formas de manifestarse, ¿ya? Entonces, uno de ellos, ¿cierto?, es la conversación, nosotros decimos el zumun, el zumu, ¿no?, como la forma en que los acontecimientos de distinto orden, espiritual, cósmico, social, físico, se transforman en oralidad, se transforman en palabras, en verbo, y se verbalizan y se conversan, y a través de ello la gente se va enterando. Entonces, desde mucho tiempo han habido estos temas de conversación sobre estos fenómenos
sobre lo que probablemente también está aconteciendo hoy día. Nuestros pueblos indígenas siempre prevén estas situaciones. Hay anuncios, hay formas de poder predecir estos fenómenos tanto telúricos, fenómenos también de catástrofe, de hambruna, de muerte, de sufrimiento. Y una de las formas también de transmisión de este conocimiento es a través, por ejemplo, de los Zungun o Wulzungun, que se llama el Kuimil, ¿cierto? Que nuestros machi, por ejemplo, desarrollan en sus rituales, y los cuales nos han venido señalando que se venían tiempos complejos y que tenemos que enfrentar y preparar. Fundamentalmente esta preparación, como también lo decía quien me antecedía, el hermano Livio, los pueblos indígenas tenemos condiciones para prepararnos también. Fundamentalmente el desarrollo también de la espiritualidad. El desarrollo de la espiritualidad hace que los pueblos nos preparemos y tengamos también una forma de enfrentar y entender estos fenómenos. En tercer lugar, ¿cierto?, tiene que ver con situaciones de no muy convencionales que acontecen con la naturaleza, con los signos, con el movimiento de los astros, que tiene que ver con el movimiento de los vegetales, de los ciclos, alteración de los ciclos, de los vientos. Son lecturas que nuestros ancestros realizan, nuestros mayores, y nos van diciendo, nos van indicando que hay tiempos complejos. Y uno de ellos acá, por ejemplo, en nuestro territorio, tiene que ver, y mucho se ha hablado, ¿cierto?, con el florecimiento y extinción también temporal de una especie en particular que nosotros denominamos rungi, ¿no?, que es el coligüe. Y hoy día podemos ver solamente ciertos espacios muy disminuidos donde han sobrevivido esta especie. Y esto trae en consecuencia también, es un ciclo, es la finalización de un ciclo de esta especie vegetal, pero también para el pueblo mapuche siempre es un ciclo donde comienza uno y obviamente es una crisis, es un tiempo de crisis, es un tiempo que puede traer distintos tipos de problemas, de muerte fundamentalmente, de hambre, de plagas y de enfermedades, y está asociado. Entonces hay un fenómeno también natural que se asocia a otras situaciones de mayor complejidad. O sea, esto no es un tema aislado para nosotros. Aquí hay una encadenación de distintos fenómenos con de distintos espacios y tiempos. También el paso de los terremotos, de los últimos terremotos en nuestras tierras, también son interpretados por nuestra gente como fenómenos telúricos que traen como consecuencia otras catástrofes asociadas a ellas, ¿no? Esa liberación de energía de la tierra tiene que ver también con liberación de ciertos elementos que son nocivos para la vida humana y para la vida de otros seres que compartimos esta dimensión. Lo mismo pasa con el tema de los eclipses, por ejemplo, que también se ha hablado, que son también, para nuestros pueblos, son interpretados como fenómenos en que anuncian situaciones de peligro y situaciones también complejas. Entonces, como se puede observar, hay varios elementos que nuestros pueblos van tomando como una forma de advertencia y de anuncio, ¿cierto?, sobre la cual la gente va preparando y va tomando conciencia de lo que eventualmente vendría. Y por último, yo quiero mencionar el mundo onírico, el mundo de los peumas, el mundo de los sueños, ¿no?, desde donde muchas personas tienen esta sensibilidad de poder interpretar y de poder tener acceso, ¿no?, a esta dimensión de una manera mucho más, digamos, profética, por darle un nombre, en donde también se han otorgado información y sueños que existe, que se venía una situación muy compleja para todos los seres humanos. Entonces, queremos mostrar con esto que los pueblos indígenas también tenemos mecanismos de predicción y de prevención y de forma de entender esta situación. O sea, no hay una sola forma de entender. Por lo tanto, no puede haber una sola forma de enfrentar
y de poder dialogar sobre este fenómeno al cual estamos hoy día enfrentados. ¿Cómo unimos estas partes, ¿no? Que hemos conversado, una vez conocido brevemente estas diferencias que vivimos como sociedades? La pregunta es cómo generamos mecanismos y dispositivos que hagan sentido, ¿no? Desde y para la diferencia, porque tenemos que asumir que somos sociedades que tenemos diferencias en nuestros interiores y más que ser esto un obstáculo, esto debería ser un proceso de enriquecimiento de las sociedades, complejizar las sociedades desde las diferencias. ¿Cómo dialogamos bajo las diferencias? Y algunas otras preguntas que se plantea, ¿cómo hacemos sentido en nuestra campaña considerando las diferencias preexistentes y existentes? Muy a pesar de la cruzada civilizatoria, hegemónica y monocultural de la cual hemos sido víctimas. Porque todo este proceso de formación, de monoculturalidad que los países han desarrollado, es como para jactarse de que los indios ya no existen, ¿no? Que hemos sido superados, eliminados, ¿no? Y ese racismo, como decía el profesor Omar, hoy día se ha exacerbado y se ha manifestado con mucha fuerza. Lamentablemente la pandemia ha hecho también que se visibilicen estas condiciones de miseria humana, ¿no? Presentamos el ejercicio para nosotros de la monoculturalidad como otra de las pandemias que invisibiliza, que niega, que oculta las diferencias que vivimos en los países, por ejemplo, latinoamericanos, ¿no? Como otra pandemia. Desde el escenario de las políticas públicas, no se puede seguir con prácticas, ¿no?, enceguecidas que terminan siendo genocidas a la larga, porque siguen invisibilizando la diferencia, siguen negando que existen otras formas de pensar, de percibir y de poder también hacerse presente bajo otras lecturas de estas realidades. Existen diferentes instrumentos internacionales de derecho que amparan prácticas desde la diversidad. Ahí tenemos el convenio 169, que está vigente en todos los países prácticamente, que fue ratificado creado el año 89 por la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007, pero aún así hoy día en la práctica real de las políticas públicas de los países esto no se observa. Sigue habiendo una diferencia, sigue habiendo una negación de la cual seguimos siendo víctimas. Cuando exigimos políticas para pueblos indígenas, estamos exigiendo que el mundo y el pensamiento indígena sea visibilizado. Y eso, y tampoco estamos pidiendo un favor, sino son elementos que son derechos que nos corresponden como pueblo, como culturas, como civilizaciones distintas, que coexistimos en un propio espacio, en un mismo espacio. Creo que estamos en el tiempo, y esa es la reflexión que yo quiero poner esta mañana para ser conversado. Muchas gracias. Agradecemos a José Quidel por su intervención. Bien, preguntas. Pasamos a la sección de preguntas. Hay varias que se han formulado por escrito, las he sistematizado y las voy a leer dirigidas a cada uno de los expositores. A ver, para Omar Ribeiro. Nos plantean la siguiente pregunta. ¿Es posible proponer un diálogo de saberes que recoja los conocimientos y prácticas locales de los sujetos que viven y conviven con la pandemia del COVID, desde la experiencia de Mozambique? Luego, ¿de qué manera se puede aportar a las sociedades nacionales en su conjunto para enfrentar la muerte y la pérdida de una cantidad importante de personas a través de los ritos de despedida colectivos?
ritos de despedida. Luego, también bueno, hay algunas que son para los tres, así que voy a leer las que son también para los tres. Por ejemplo, Andrea Castillo, está por ahí, nos propone lo siguiente. Hace una semana, el cantautor Silvio Rodríguez, frente a lo que estamos viviendo, fue preguntado, ¿cómo es el mundo que está por venir? Y él respondió, no creo que para el mundo vaya a cambiar mucho. Vamos a tratar de volver a ser nosotros, para bien y para mal. Ya estamos mal acostumbrados y mal hechos, y hay muchos intereses como poder. Sí creo que es posible que todo esto nos ayude a reflexionar sobre la libertad y la transparencia. La pregunta que formula Andrea a esta reflexión es, ¿qué responderían ustedes si les plantearan la misma pregunta? ¿Cómo es el mundo que está por venir? Empezamos con 5 minutos para Omar, luego pasamos con las preguntas de Livio y su tiempo para responder. Bueno, muchísimas gracias, me encantó escucharos. Livio, José, siempre es un placer escucharte a ti, un compañero que compartimos muchas cosas y siempre he aprendido contigo. O sea, os agradezco mucho. Bueno, yo voy a intentar ponerme como hago, intentar pensar a partir y con mis amigos e interlocutores en Mozambique, ¿no? O sea, la pandemia también nos impuso el gran desafío, que es pensar a partir de conexiones virtuales. No sé, yo no estoy, al contrario de lo que me pasó cuando yo estaba en Haití, cuando hubo el terremoto, y entonces viví en loco el terremoto con los haitianos y haitianas, y después pude dialogar con José Quidel sobre la reacción ante el terremoto, comparando la situación en Chile con la situación en Mozambique. Yo en Mozambique, no, en Haití, yo ahora no estoy en Mozambique, ¿no? Yo estoy dialogando con los mozambiqueños por medio de las redes sociales, que es lo que hacemos todos, ¿no? Entonces, intentando responder rápidamente, ¿no? ¿Es posible construir un diálogo de saberes a partir de Mozambique? No me cabe, aparte, si es posible, yo creo que es la única salida. O sea, un poco lo que la pandemia también nos planteó es que de alguna manera lo que es la monoculturalidad, ¿no? Lo que es la única idea posible para el desarrollo, nos ha traído a la situación en que estamos. O sea, la única salida que hay para pensar la pandemia es el diálogo, en el caso de Mozambique, el diálogo con las poblaciones campesinas mozambiqueñas, que son la gran parte de la población de Mozambique. O sea, entonces yo diría que los mozambiqueños están reaccionando y están, para agarrar los términos que puso José Quindel, o sea, cómo comprenden, cómo entienden la pandemia y cómo enfrentan la pandemia. O sea, no hay otra salida que no sea mirar cómo la gente entiende la pandemia y cómo la gente enfrenta la pandemia. O sea, y en Mozambique las conexiones con lo que dijo José son muy fuertes. O sea, quizás no, la cosa onírica no se plantea de una manera tan evidente, pero sí hay la idea del presagio. O sea, la gente percibía, y desde hace por lo menos 2 décadas, cuando empezaron lo que se llaman allí los grandes proyectos de desarrollo, la gente percibía, cualquier campesino te dice que el gran proyecto de una presa, de una manera que son brutales, los traslados de gente de un lugar a otro, todo eso va a traer una gran complicación. Vamos a tener un gran problema en el futuro, no trae buenos presagios. En ese sentido, en el caso de Mozambique, para ser bastante etnográfico, yo diría que ¿qué es lo que la gente plantea? La gente plantea que hay que estar un tiempo allí con los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Son los vivos y los muertos. O sea, las grandes... A ver, Mozambique es un país que tiene 800.000 kilómetros cuadrados.
¿no? Que de pronto en los últimos 20 años, después de una guerra tremenda, se le descubrió como reserva de productos naturales y lo que sea, y se hicieron grandes proyectos de carbón, carbón mineral, carbón vegetal, ¿no? Y de gas. Para que todo eso se llevara a cabo, se cambió la gente de manera compulsoria, se cambian los campesinos de sitio. O sea, tú sacas un campesino donde tiene su familia, donde allí habla con sus ancestros, que es algo que eso lo sabemos, o sea, si existe algo que es fundamental en toda África subsahariana, es conseguir mantener el diálogo con sus ancestros. O sea, si no, se promueve una gran desorden. Y la gente allí lo tenía claro, iba a venir la gran desorden, vino la gran desorden, y de alguna manera todo eso que la gente en Occidente se plantea, bueno, se acabaran los vuelos, ya no hay vuelos para ir a todas las partes del mundo, no se puede hacer eso, no se puede hacer aquello. Los campesinos van a decir, bueno, pero ya está bien, ¿no? Ya está bien, que se quede la gente un poco en casa, que sea para pensar, que sea para reflexionar. O sea, hay algo que me parece que se dice, que es bastante claro en Mozambique, que entre los campesinos, que hay una necesidad reflexiva y que lo de la pandemia, poner cada uno en su casa, hay una sabiduría en eso. Hay una sabiduría que la gente se quede un poco cada uno en su casa. Entonces yo diría que hay algo que es fundamental y que los pueblos indígenas lo han hecho, y cuando hablo aquí de los pueblos indígenas, estoy hablando de los nativos de América y África, que es que desde los pueblos indígenas se ha hecho una crisis sistemática a la idea de desarrollo como una idea posible de desarrollo. O sea, los pueblos indígenas de América y africanos, desde hace mucho tiempo hacen una crítica a la idea de desarrollo. Voy a hablar un ejemplo y ya paso la palabra. O sea, en Mozambique hay un gran río que se llama el río Zambeze. Es un río espectacular, es un río extraordinario. Y es un río que en el periodo colonial despertaba un gran miedo a los colonizadores portugueses. Entonces los colonizadores portugueses, a partir de un determinado momento, hicieron un gran proyecto de una presa, como que domesticar el río, ¿no? Eso fue en el periodo colonial, en los años 60. Eso es importante. Cuando se habla de periodo colonial en Mozambique, estamos hablando de los años 60 del siglo XX, ¿eh? Bueno, después, cuando vino el periodo socialista revolucionario, los portugueses se fueron, pero se mantuvo la idea de desarrollo que implicaba en el control brutal del río. Y nosotros hoy sabemos, a partir de trabajos magníficos, que los campesinos siempre dijeron, mira, intentar controlar el río va a traer hambre para la gente. O sea, el desarrollo aquí en este caso significaba para los campesinos el río. La violencia del río que asustaba a los colonizadores significaba belleza. O sea, entonces solo para el ejemplo del río me parece bastante interesante, pero para pensar que lo que se nos está imponiendo las poblaciones indígenas de Mozambique, los mozambiqueños, es que, bueno, hay que parar para pensar, hay que parar para hablar con la gente, no viajar tanto. O sea, no hay que viajar, no hay que hacer, o sea, no hay que hacer tanta conferencia y la gente, bueno, hay una conferencia en Guadalajara, después salimos, nos vamos a, o sea, parar. O sea, ¿qué es lo que se nos está diciendo? O sea, para ellos es bastante evidente. Punto uno, que es lo que dijo José, que me parece genial. Eso iba a pasar, ¿no? Punto dos, hay otro punto que es fundamental. Vino de fuera. O sea, no es nuestra responsabilidad. O sea, hay una responsabilidad que viene de fuera. Eso es otro punto fundamental. ¿Cómo enfrentarlo? Bueno, hay que reflexionar. Hay que mirar hacia adentro. Hay que valorar la vida. Hay que proteger a los vulnerables, ¿no? Y para ello, para que eso sea posible, hay que hablar con los ancestros. Y aquí es importante decir,
Si es algo que yo aprendí en Mozambique, aprendí mucho, ¿no? Empecé a hacer trabajo allí hace más de 25 años, es pensar en los ancestros, no como bueno, va un antropólogo, bueno, ellos creen en los ancestros, yo como soy muy inteligente no, sé que los ancestros no existen exactamente. No, no, no. O sea, la cuestión se pone desde otro punto de vista. ¿Y qué punto de vista? Es que los ancestros están allí. O sea, no hay otra manera de pensar lo que es el mundo, que en el fondo la gran pregunta que se nos impone actualmente es qué es el mundo, ¿no? Y de pronto nos damos cuenta que hay muchos mundos, ¿no? O sea, el mundo allí y el mundo de la pandemia allí impone necesariamente un ejercicio de escucha. Y el ejercicio de escuchar supone callarse, por un lado. O sea, para que uno pueda escuchar tiene que callarse. Entonces, quizás se hable mucho desde Occidente, ¿no? Y es el momento de que se callen. Yo solo voy a decir eso y paro. Hay una gran escritora blanca, sudafricana, que me gusta mucho, que se llama Naomi Gardiner, y que fue una luchadora en contra del apartheid. Y en finales de los 70, la gente le preguntaba, bueno, usted lucha contra el apartheid y tal, ¿qué es lo que tiene un blanco que hacer para luchar contra el apartheid? Y ella dijo, lo primero que tiene un blanco que hacer es callarse, porque los blancos hablan mucho. Y eso para los mozambiqueños está muy claro, los blancos hablan mucho. Otras cosas que a lo largo de mi trabajo de campo, lo que recurría mucho de los campesinos, lo que me decían mucho es que los blancos son muy groseros porque hablan mucho con el imperativo. Hay que hacer eso, hay que hacer lo otro, hay que hacer... Bueno, calma. O sea, hay que pensar sobre todo, ¿no? Entonces, para contestar a la pregunta que se me hizo, yo creo que el diálogo entre los saberes actualmente es imperativo. O sea, es la única salida, ¿no? Bueno, yo diría eso. Muchas gracias a las respuestas de Omar. A continuación, seguimos con Livio Palechor. A Livio le formula las siguientes preguntas. En la zona del Cauca, ¿se tiene memoria del enfrentamiento comunitario contra alguna otra enfermedad infectocontagiosa mortal? Luego, si existen formas de enfrentar una enfermedad como el COVID desde el punto de vista ancestral, médico ancestral, o medicina intercultural mencionan aquí en la pregunta, para ser exacto. Luego, ¿es posible proponer un diálogo de saberes que recoja conocimientos y prácticas locales de los sujetos que viven la pandemia del COVID-19 desde la zona del Cauca? Y se formula también de qué manera se puede aportar a las sociedades nacionales en su conjunto para enfrentar la muerte y la pérdida de una cantidad importante de personas a través de los ritos de despedida colectivos. Son las preguntas que están dirigidas para Livio Palechor. Muchas gracias. Aquí en el departamento del Cauca han habido, bueno, no podemos hablar de pandemias, pero sí hablar de epidemias. En algún momento, se han presentado casos de tosferina, se han presentado casos de sarampión, pero de lo más fuerte que hubo en algún momento fue precisamente una enfermedad que le llaman tifoidea. Entonces, esta fue bastante fuerte y realmente desde los territorios fue necesario apoyarse en la sabiduría ancestral para disminuir las muertes y disminuir los efectos de la enfermedad. Bueno, yo puedo decir que a mí me
me afectó justamente esa enfermedad y con todo el procedimiento interno, porque realmente donde nosotros vivíamos en el macizo colombiano, el acceso de medicamentos y particularmente el servicio médico es realmente lento. Estábamos como a unas 8 horas caminando para llegar al médico, entonces no era muy fácil. El tratamiento fue eminentemente al interior de los territorios con la sabiduría ancestral. En cuanto al diálogo de saberes, yo creo que es posible el diálogo de saberes si tenemos en cuenta que a veces llamamos a nuestra sabiduría, le llamamos rituales o ceremonias como tal, pero esos son verdaderos procesos que pueden equipararse a la ciencia que se conoce en el mundo occidente, pero son realmente, como digo, procesos medicinales ancestrales. Y voy a colocar un ejemplo, voy a poner un ejemplo muy del momento. En la hermana Universidad de Huracán, en Nicaragua, hubo un momento comenzó un momento de crisis en esta universidad por razón de la pandemia, porque falleció un compañero y había muchos compañeros que se enfermaron, que se infectaron con el virus. Entonces, desde acá del Cauca, desde nuestra universidad, pues como trabajamos juntos alrededor de la RUICAI, Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias de la Vía Yala. Entonces, desde acá logramos ubicar nuestros guías espirituales desde la cultura nasa, pero también desde la cultura nuestra, la cultura yanacona y la cultura conuco. Y desde este grupo de guías espirituales se hizo un trabajo desde acá. Yo hice lo que solicitaron los compañeros guías, hicimos un ejercicio también para que lo hicieran allá en Nicaragua, en la Huracán, y hicimos todo ese procedimiento. Y efectivamente, cuenta la rectora, la doctora Alta, que el mejoramiento fue muy importante, Entonces, tanto en la preservación de la enfermedad como en la disminución de los efectos de los que ya estaban infectados, lo mismo que el cambio de actitud. O sea, ella dice que fue un cambio sorprendente después de que hicimos todo el trabajo. Entonces, esto para decir que en la práctica es un diálogo de saberes. En la medida que los compañeros de la Huracán de Nicaragua hicieron el procedimiento, asumieron lo que nosotros consideramos debía asumirse desde allá, permitió en ese diálogo que se pudiera trabajar esa sabiduría. Entonces, en ese sentido, para mí que es posible. Ahora, que en algunas partes estamos más lejos que en otras, eso es otra cosa, pero que es posible, claro que es posible. No entendí muy bien, no se escuchó muy bien la última pregunta, si fuese tan amable. Sí, a ver, la última pregunta es, ya, ¿de qué manera se puede aportar a las sociedades nacionales a partir de esta experiencia de pérdida y muerte de una gran cantidad de personas, a partir de los ritos de despedida colectivos, las maneras y formas de enfrentar la muerte y la pérdida de grandes cantidades de personas a partir de los ritos de despedida colectivos? ¿Cómo se aporta, cómo se
Sí, cómo se aporta a las sociedades nacionales. Ya, bueno, hay cosas que se aprenden en el momento, ¿no? Digamos que mucha parte de la sociedad colombiana, cuando se dio cuenta de las medidas que tomamos como pueblos indígenas en el Cauca, inmediatamente asumieron también esas mismas dinámicas. Entonces, por eso no solamente los pueblos, los territorios indígenas hicieron control territorial, sino que empezaron a hacerlo prácticamente en todas las zonas rurales en el caso del departamento de aquí, el departamento se hizo en todas las zonas rurales. Entonces, y la misma gente empezó a organizarse en grupos comunitarios para hacer, por ejemplo, los relevos en el control. Si bien ellos no tienen guardia indígena, pero hicieron grupos que se iban relevando, pero también hicieron comunitariamente la consecución de los insumos para la desinfección en el paso en estos puntos de control. Entonces, creo que hay aprendizajes que pueden ser relativamente rápidos. Igual sucede con los procesos de solidaridad. Hay veces nos alejamos mucho de las realidades, pero las realidades de los indígenas son las mismas realidades de mucho campesino, de mucho afro, de mucho sector urbano, y que de alguna manera hay que afrontarla. Para nosotros, como organización, pero también como universidad, es importante el trabajo que hacemos para precisamente ir haciendo procesos de aprendizaje, bueno, no desde ahora, sino desde hace mucho rato, pero sí entiendo que en su momento tendremos que intensificarlo. En ese sentido, hay apertura, diría yo, ya desde varios espacios aquí a nivel nacional, desde varias universidades, desde varios grupos que trabajan la salud, pero también desde estructuras gubernamentales. Entonces, nosotros sí podemos aportar, y desde la universidad creemos que hacemos un gran trabajo en ese sentido. Por eso todos nuestros programas están en función de lo comunitario, de lo territorial, de lo autonómico, de lo identitario. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias a Livio Palechor. Las preguntas para José Kidel. ¿Cómo ve la invisibilidad por parte de las autoridades de la población mapuche que en nuestra región es notoria e identitaria en estos tiempos de pandemia? ¿Cuál es el parecer tiene respecto a la invisibilidad por parte de las autoridades de la población mapuche? Luego, ¿cómo se puede entender la represión que viven las comunidades indígenas, las comunidades mapuches en estos tiempos de crisis sanitaria por parte de las fuerzas especiales de la Policía y Carabineros de Chile? ¿De qué manera se puede aportar a las sociedades nacionales a partir de los procesos de aprendizaje y la forma como los pueblos indígenas se enfrentan la muerte y la pérdida de grandes cantidades de personas dentro de sus comunidades? ¿Hay solución para salir de la monoculturalidad? ¿O es un permanente proceso de búsqueda? Y hay una pregunta que plantean, que es la última que plantearon, que dice, ¿cuál considera que es el rol de las universidades para aportar en una mirada diversificada de los futuros profesionales que genere una ruptura de las estructuras hegemónicas?
Esas son las preguntas que plantean a José Quirel. Gracias, Ítalo. Bueno, gracias por las preguntas. Son varias preguntas, ¿cierto? Fundamentalmente este tema, voy a partir por la pregunta que tiene que ver con la represión. El proceso represivo hacia las comunidades mapuche es de larga data, ¿ya? Nosotros, de la memoria que tenemos de nuestras personas que nos criaron, los tíos, abuelos, siempre han hablado de un proceso represivo, fundamentalmente también de la milicia y de la policía chilena. Y no solamente es una represión, sino también es un odio, digámoslo con todas sus letras, es una odiosidad que uno lo puede leer incluso si ustedes acuden a las editoriales de los diarios del Mercurio, por ejemplo, en 1850 en adelante. Ustedes van a ver una línea editorial bastante drástica, cargada de odio hacia el pueblo mapuche, donde incluso se insta a las autoridades a exterminarnos, porque somos pueblo salvaje, ¿cierto?, que no creemos en nada, todo ese satanismo, esa satanización del mundo mapuche, ese odio viene de un sector bien clásico, aristocrático de esta sociedad nacional. Y se han hecho estudios, ¿verdad?, sobre racismo, sobre historia, y está también muy bien clasificado. Entonces, el tema de la represión que hoy día se vive es un tema, es una respuesta, es una consecuencia de todo un imaginario y un discurso que se ha creado aquí en ciertas élites, incluso intelectual del país, hacia los pueblos indígenas. Hoy día entonces eso no se ha superado, ¿no? No se ha superado. Y ese es el tema que nosotros queremos poner también en cartelera, por decirlo de una manera. Por eso desde las universidades, que también esto lo voy a conectar con la última pregunta, es vital el trabajo de las universidades en generar espacios de diálogo y en espacios de comprensión y de combate abierto al racismo. Solamente de esa forma podemos generar profesionales desprejuiciados, ¿cierto?, que puedan construir una sociedad distinta. Y el rol de la universidad es clave, porque las universidades van generando a los profesionales, son años, 5, 6 años de formación que pasan las personas, ¿no? Y eso es en su etapa de maduración psíquica, en la conformación de una persona, a esa edad es clave para poder introducir, ¿verdad?, dispositivos que puedan combatir esta lacra como es el racismo que tenemos instalado en nuestro país. Por lo tanto, la represión policial que se vive en las comunidades tiene que ver con un tema de racismo. Todas las injusticias, todo el sistema jurídico que tenemos sobre nuestros tiene que ver y responde en gran medida a un modelo racista. Entonces, cuando vemos también a los medios de comunicación de cómo informan, cuando hablan acerca de las muertes, cuando hablan acerca del mundo mapuche aquí en la región, tiene que ver con el racismo. No tiene que ver con otra cosa. Entonces, eso es un tema clave. Por otro lado, el tema de la monoculturalidad, el tema de la hegemonía, es un tema que se tiene que abordar, ¿cierto?, desde todas las perspectivas. Yo creo que y en la forma, como dijo el profesor Omar, la única forma de poder salir es efectivamente abordándolo, es trabajándolo, es poder dialogar, es poder conversar, es poder transversalizar cierta ética de relacionamiento entre sociedades. Todas las sociedades tenemos mecanismos y protocolos de relacionamiento y eso no se han hecho funcionar, ¿no? Entonces, y nosotros pocas veces los pueblos indígenas hemos tenido la palabra, pocas veces nos ofrecen la palabra, siempre son los otros quienes hablan incluso por nosotros, piensan por nosotros, crean por nosotros, ¿no? Y es hora y es tiempo de que nosotros
también podamos estar donde efectivamente se escucha, ¿no? Y no estemos solamente como un adorno o para tapar una situación determinada, sino que efectivamente seamos actores en estos procesos dialógicos con las distintas entidades. Yo quiero, bueno, la otra pregunta que tiene que ver con la muerte, me parece muy interesante y yo no alcancé a tomar ese tema, el problema de morir en soledad. La muerte con esta pandemia es una muerte terrible para nosotros. ¿Por qué lo planteo? Porque desde el punto de vista mapuche, nosotros tenemos una forma de morir. Percibimos que la muerte también, así como se nace de una determinada manera, también se tiene que morir de una determinada manera. Nosotros tenemos rituales para la muerte. Nosotros incluso ayudamos a morir a nuestra gente cuando ellos están con problemas de agonía y que tienen que ver con prácticas espirituales, ¿no? De encaminar el espíritu, de conversar, de cantar, de poder hacer que estas personas puedan ser recibidos por sus ancestros, les abran las puertas y puedan descansar definitivamente. Y los rituales mortuorios que tenemos tienen que ver con ello. Y esta pandemia, una de las cosas terribles para nosotros es que no te permiten hacer rituales, no te permite el contacto con la muerte, no te permite vivir el duelo, enfrentar el duelo. Nosotros acostumbramos a tener nuestros muertos varios días con nosotros, antes de despedirlos, y después hacer un ritual comunitario donde todas las personas vienen, participan, hacen un fuego, se hacen comida, ciertas libaciones, y se despide a la persona, porque ahí culmina, con la muerte culmina el proceso de hacerse persona, y se pasa a otra dimensión, ¿no? Se pasa al camino de la espiritualidad, al camino del puyi, decimos nosotros. Entonces, y este ritual tiene que ver con ese proceso de encaminar el puyi de la persona para que pueda descansar y abandonar definitivamente esta dimensión. Pero con esta pandemia, con esta muerte, no se puede hacer eso. Y yo lo comparo mucho con el fenómeno que se vivió aquí durante la dictadura, con los detenidos y ejecutados políticos mapuches y los desaparecidos. Nosotros hicimos una investigación en aquellos años, y uno de los grandes dolores de las familias que quedaban acá era que jamás pudieron ver a sus hijos, jamás pudieron dar una sepultura, jamás pudieron vivenciar el duelo. Y eso era el dolor más grande que no se lograba superar aún con el paso de muchos años, de las madres, de las esposas, de los hijos de estas personas que fueron detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos mapuche. Y en estas situaciones es como volver a sentir lo mismo, volver a sentir ese vacío de que tú, un familiar tuyo con el cual tú has compartido, y lo que merece es una despedida digna, una muerte digna. Eso significa en sociedad, ¿no? Que la sociedad, que la familia, que los seres queridos estén presentes y tengan la posibilidad de poder mirarlo por última vez, de poder ofrecerle unas palabras o un sentimiento en su último momento en esta dimensión. Y eso no se puede hacer. La persona que se muere con COVID rápidamente es sepultada, ojalá, con el mínimo de personas, y digamos, es una muerte, socialmente hablando, es terrible, o sea, es muy difícil también de superar. Entonces yo creo que el aprendizaje es muy duro con esta pandemia. Entonces pero ahí hay otros temas más que se abren, porque tienen que ver con el derecho a la muerte, el derecho a cómo morir, desde la perspectiva de las sociedades. Nosotros como mapuche tenemos una concepción de morir, pero que nunca la hemos podido dialogar ni conversar, ¿no? Y que no tiene que ver con moralinas ni nada por el estilo, sino de poder conversar abiertamente, y que son prácticas que nosotros las llevamos ancestralmente. Entonces son temas que van quedando como para poder reflexionar y poder también ir aprendiendo, quizás, como dice Boaventura, este virus está siendo, ¿cierto?, una posibilidad pedagógica, pero muy dura para todos nosotros. Eso. Muchas gracias, José, por tus palabras. Bueno, queremos agradecer
a cada uno de nuestros panelistas, a Omar Ribeiro Tomás de Brasil, a Livio Palechor Arévalo desde Colombia, y a José Kidel Lincoleo, de acá de la Universidad Católica de Temuco, desde la Araucanía, por este tiempo valioso que nos han dedicado, que han destinado para participar en el primer ciclo del Seminario Internacional Monoculturalidad en tiempos de pandemia, una perspectiva desde los pueblos indígenas y afrodescendientes. Asimismo, aprovechar para dejar invitada a todos los asistentes, concurrentes a este seminario para el segundo ciclo de conferencias que vamos a tener durante el mes de julio. Se informará de la misma manera que por redes sociales, por correos electrónicos, para que se inscriban y puedan participar de estas conferencias. Solo me resta agradecerles a todos, a todas, a cada uno de los asistentes y participantes, y dejarlos invitados para el segundo ciclo. Sigan tomando las medidas sanitarias pertinentes y de cuidado recomendadas, y que tengan un buen día. Y muchas gracias.